Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente en esta hora. Es nuestra oración, es nuestro deseo. Quien les saluda, su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba. Y en esta oportunidad estaremos presentando un resumen acerca de la importancia de estudiar, repasar, profundizar el tema de las doctrinas y nuestras creencias bíblicas. Hemos visto hasta este momento lo importante que es usar la sana interpretación, la correcta hermenéutica en el estudio de la palabra de Dios y también en el espíritu de profecía. Y ese estudio sano, profundo, dirigido por el Espíritu Santo y con la actitud, la disposición y la intencionalidad correcta de que sea Dios guiándonos en el estudio de ella, nos llevará a una sana doctrina y a las sanas creencias que la Biblia nos quiere dar a conocer para nosotros, por supuesto, entender hasta donde se nos sea posible el plan de salvación, el plan de redención, como está revelada en la palabra de Dios y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el mensaje de la Biblia y que debemos aprender y entender, apreciados, es un mensaje cristocéntrico. Como dice ese párrafo, la doctrina cristocéntrica cumple tres funciones evidentes: las enseñanzas, las doctrinas, las creencias deben tener como personaje principal a Cristo Jesús. En Él es quien debemos enfocarnos, en el autor y consumador de nuestra fe. Si lo hacemos de esa manera, entonces se podrá edificar la iglesia, se podrá preservar la verdad absoluta, no relativa, esa verdad objetiva, no subjetiva, como lo presenta la palabra de Dios. Y entonces se podrá comunicar el evangelio en toda su pureza, guiado, por supuesto, por el Espíritu Santo. Debemos entender, apreciados, que toda doctrina, toda creencia, toda enseñanza, entonces, que va a desprenderse del estudio sano y correcto de la palabra de Dios, debe revelar el amor de nuestro Dios. Si un mensaje causa división en la iglesia, es solamente para criticar, incomodar, pero no para llamar la atención, no nos lleva a concientizarnos, a hacernos un autoexamen de conciencia, un autojuicio, no nos lleva a cambiar, entonces ese mensaje no proviene de Dios, porque el mensaje que proviene de Dios muestra el amor de Dios hacia la humanidad y une a la iglesia, no la divide. Así que tengamos mucho cuidado con el mensaje que estemos escuchando o que estemos dando, entendiendo, apreciados, que las creencias, las doctrinas, no dogmas, no credos, sino que nuestras doctrinas, nuestras creencias, desde los pioneros, ha ido desarrollándose, ha ido ampliándose, ha ido entendiendo, como dice el libro de Proverbios, el capítulo 4, el versículo 18, mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, se va esclareciendo hasta que estamos en pleno día, es decir, se va desarrollando, se va entendiendo, se va ampliando generación tras generación. El Espíritu Santo va aclarando muchas verdades y se van desarrollando. No podemos creer que tenemos la verdad absoluta, solamente le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Así que esa verdad que se va desarrollando, como dice este hermoso libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios para el pueblo de esa generación. Las viejas verdades
son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Y por eso también aplicamos este consejo al estudio de la palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, el mal llamado Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ellos se complementan uno al otro. Podemos entender el Nuevo Testamento gracias al Antiguo Testamento. Podemos entender el Antiguo Testamento en base al Evangelio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, como se revela en el Nuevo Testamento. Así que conocer nuestra historia denominacional, la historia de la iglesia y cómo se fue desarrollando la doctrina y las creencias también es importante para evitar no caer en conflictos, en ideas o situaciones que lleven más bien a la división, a la confrontación, cuando en realidad debe buscar es la armonía, la unidad en medio de esa diversidad que puede existir de pensamientos, por supuesto, aún dentro de nuestra iglesia. Pero la verdad entonces se va desarrollando, se va ampliando, por supuesto, y Dios nos da mejor entendimiento. Sigue diciendo este hermoso libro: si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Y aquí viene nuevamente ese elemento de las presuposiciones, los preconceptos, los prejuicios. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a colocarlos a un lado y que sea ella, la palabra de Dios, quien hable a nuestras mentes y nuestros corazones. Por supuesto, es una práctica, es una actividad netamente espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen por medio del Espíritu Santo, pero no podemos acercarnos a la Biblia de una manera terca, pretendiendo encontrar en ella bases para nuestras opiniones, nuestras suposiciones y contradecir lo que la Biblia dice. Sigue diciendo: estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, si tus presuposiciones, tus creencias, lo que tú pensabas que era verdad hasta ese momento, no está en armonía con la Biblia, no tuerzas la verdad, no la forcemos, no forcemos a los textos a decir lo que no está diciendo. No lo hagamos para que cuadre con nuestra manera de pensar, sino acepta la luz dada, abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Esto ocurre cuando nos acercamos a la Biblia con humildad, humillando nuestros corazones, con nuestras mentes dispuestas, con la actitud, la disposición y la intencionalidad de que sea Dios quien hable a nosotros en ese momento cuando estamos estudiando la palabra de Dios, y aún el espíritu de profecía, porque también hay que aplicarle a ella hermenéutica, una sana interpretación. Por supuesto, ese estudio nos llevará a ese equilibrio que necesitamos, y más en nuestros tiempos cuando hay un bombardeo de información y que necesitamos filtrar urgentemente, y que sea Dios ayudándonos a ver su óptica, su cosmovisión y lo que Él nos quiere enseñar. Miren lo que dice este hermoso libro también, Obreros Evangélicos. Dice: hombres capaces han dedicado una vida de estudio y oración a la obra de escudriñar las Escrituras, y sin embargo hay muchas porciones de la Biblia que no han sido exploradas completamente. Algunos pasajes de las Escrituras no serán nunca perfectamente comprendidos hasta que en la vida futura Cristo lo explique. Hay misterios que han de permanecer ocultos, declaraciones que las mentes humanas
no pueden hacer armonizar. Y el enemigo tratará de despertar discusiones acerca de estos puntos que sería mejor dejar sin discutir. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, dice el libro de Deuteronomio, el capítulo 29, versículo 29. Mas las reveladas son para nosotros y nuestros descendientes. Quiere decir que hay cosas que nuestra mente humana, en nuestra condición, no vamos a entender en su plenitud, a la perfección. Se nos da a conocer lo que necesitamos conocer, no para nuestra información, sino para nuestra formación, apreciados, y poder entender el plan de salvación. Y tendremos la eternidad entonces para entender muchas cosas que posiblemente en esta tierra no vamos a entender, y que el enemigo, como dice ese párrafo, puede utilizar esos temas más bien para dividir la iglesia, para que nos distraigamos entonces del cumplimiento de la misión que tan importante y esencial es en estos tiempos, en estos momentos. Así que este estudio sano, esta sana interpretación hermenéutica, el tener la Biblia como nuestra infalible fuente de fe y práctica, y como lo hemos dicho, creemos por supuesto también el espíritu de profecía, la hermana Elena G. de White, pero no creemos que ella sustituya a la Biblia ni agote el significado de las escrituras, y no fue el propósito de ella, por supuesto, es su testimonio, sino guiarnos al estudio, volver al estudio de la palabra de Dios. Cuando se hace de una manera correcta, entonces nuestra doctrina, nuestras creencias tendrán esa base bíblica como debe ser. ¿Y cuáles son esas doctrinas y esas creencias que muchos hermanos no conocen, que necesitamos rescatar, repasar, profundizar, y que están basadas en la palabra de Dios? Tenemos la doctrina de Dios, por supuesto, la palabra de Dios como creencia, la deidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios, como lo creemos, cada uno de ellos cumpliendo un plan, un propósito dentro del proceso, dentro del plan de salvación y redención. El Padre se le adora en Apocalipsis 4 por ser el creador. Al Hijo se le adora en el Apocalipsis 5 por ser nuestro Redentor, y el Espíritu Santo, por supuesto, ser el Consolador, quien nos instruye, quien nos llama al arrepentimiento, que habla a nuestra conciencia. Tenemos la doctrina del hombre, creemos y aceptamos el relato como está registrado en el libro del Génesis, la creación, que tristemente el hombre y el enemigo se ha encargado de distorsionarlo como una verdad, pero nosotros creemos que fuimos creados por Él, para Él y en Él, y que es la creación que nos da ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, y entender esa naturaleza holística, integral del ser humano. Somos seres físicos, mentales, sociales y espirituales, y cómo ese bienestar, conocido como el shalom, fue lo que se desfiguró con el pecado, y que es lo que se está tratando de recuperar entonces y restablecer por completo cuando Jesús venga por segunda vez y en la eternidad. También tenemos entonces la doctrina de la salvación, que es lo que da solución al exilio. El hombre, Adán y Eva, fueron exiliados del Edén, fueron expulsados del Edén. ¿Cómo volvemos al hogar edénico? A través del acto y proceso de redención, a través del plan de salvación, que se da en un conflicto cósmico entre el bien y el mal, el gran conflicto, que se convierte en una de las presuposiciones de los principios de nuestra iglesia. Al momento de interpretar la palabra de Dios, la interpretamos dentro de ese conflicto cósmico entre el bien y el mal, como está descrito en Apocalipsis 12, 13 y 14, y que de una manera
espectacular, allí Juan lo relata. También el entender que la solución en ese conflicto cósmico para el mal, para el pecado, y que el centro de esa salvación es la vida, muerte y resurrección de Cristo. Él es la salvación, Él es la vida eterna, es una persona. Y el entender entonces cómo la Biblia nos describe, nos muestra la vida, la muerte y la resurrección de Cristo como una garantía de la salvación, también es importante para nosotros. Otras doctrinas, entonces tenemos la doctrina de la iglesia. Qué importante es crecer en Cristo continuamente, no estancándonos, sino no retrocediendo, sino creciendo diariamente como una semilla hasta dar fruto. Es en Cristo, y esa expresión en Cristo que vamos a encontrar también en la Biblia está hablando de un conocimiento, de una intimidad, de una relación íntima con nuestro Dios. El concepto de esa creencia en la iglesia, cómo la iglesia se origina en un momento determinado, cómo la iglesia se fue creciendo, fue desarrollando, y cómo allá en Hechos capítulo 7, Esteban en su defensa dice que Moisés estaba con la iglesia en el desierto, pero esa iglesia en el desierto fracasa y Cristo viene a vindicarla entonces y se convierte en el nuevo Israel, en el cual nosotros somos injertados para seguir siendo parte de esa iglesia que no conocerá el fracaso, sino la victoria asegurada en Cristo Jesús, como ese remanente, como lo presenta Apocalipsis 10, y es el foco central del libro de Apocalipsis, cumple una misión, necesita cumplir una misión como está descrita en Mateo 28, 19 y 20, Hechos capítulo 1, versículo 8, Apocalipsis 10, 11, Apocalipsis 14, es decir, ese remanente que tiene las características de la iglesia de Dios aún allá en el desierto, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que nos lleva entonces a esa creencia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y de hecho la Biblia vemos que presenta a la iglesia con diferentes figuras, imágenes, como una familia, como un ejército, como un edificio, como una viña, como un rebaño de ovejas, y todas estas figuras nos muestran eso, es una unidad, y que hay un líder, hay un dirigente, hay una cabeza, en el caso del cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. Lo importante de entender la doctrina, la creencia del bautismo, y que no hay ninguna contradicción, como lo presenta Hechos el Apóstol en el nombre de Jesús, con la fórmula como la presenta Jesús en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que el bautismo nos introduce entonces en ese hermoso cuerpo de la iglesia y nos ayuda a seguir adelante. La cena del Señor, qué importante es entenderla como miembros bautizados de la iglesia, que la cena del Señor no sustituye la Pascua, sino que es una adaptación de la Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Pablo, para nuestra realidad, para nuestra verdad. El poder entonces colocar a la disposición del servicio los dones, los talentos que Dios nos ha dado en los diferentes ministerios que se dan en la iglesia para cumplir la misión, y cómo el don de profecía, como bien creemos en ella, nos ayuda, nos vuelve a llamar la atención para dirigirnos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Tenemos también la doctrina de la vida cristiana, que va a ser ese fruto del Espíritu Santo si estudiamos y comprendemos correctamente lo que hemos dicho hasta este momento con respecto a la ley de Dios, la Torá, que no es una carga, que no es un requisito, que no es una regla, sino que es un regalo de parte de Dios, es instrucción, es promesa. Si tuviésemos ese concepto correcto, no se vería la ley de Dios como una carga. De hecho, la palabra Torá
viene de la raíz yará, que es dar en el blanco. Y por eso Romanos 10:4 dice que la finalidad de la Torá, de la ley, es Cristo Jesús. El pecado es errar al blanco, pero Torá es dar en el blanco, porque es la revelación de Dios para nosotros, para su pueblo. Y el sábado, como el verdadero día de reposo, que ha sido atacado y está siendo atacado, y necesitamos entonces entenderlo bien para poder defenderlo con claridad, con disposición, con amor, con respeto. El séptimo día es parte de la creación, es parte también de la redención, y es importante como sello de Dios en este mundo, siendo fieles mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra, y por supuesto conducirnos correctamente en la vestimenta, en la comida, en nuestro testimonio. Y eso lleva también, por supuesto, al concepto claro y correcto de lo que debe ser el matrimonio y la familia, como lo presenta la palabra de Dios. El matrimonio como esa santificación, Dios apartando a un hombre y a una mujer para un uso santo y sagrado, y la familia como ese laboratorio que Dios está utilizando entonces en esta tierra, esa institución sagrada para restablecer también la imagen de Dios en el hombre. Y por último, la doctrina de los acontecimientos finales. Y aunque somos muy futuristas, necesitamos entender que Cristo Jesús está viniendo por segunda vez. Esa es la bienaventurada esperanza que tenemos, y entender lo que está ocurriendo en el santuario celestial, como lo presenta el libro de Hebreo o Apocalipsis, cuya topografía o escenario en el cual se da el santuario. Debemos estudiar y entender la doctrina del santuario, y también la venida de Jesús, no simplemente como un proceso o un suceso al futuro, sino comenzarlo a vivir en el presente, en nuestras vidas. Y eso es lo que se llama esperanza. En la esperanza no se espera, sino que se vive. Entender el asunto de la muerte y la resurrección, que no tenemos un alma, sino que somos un alma viviente. Entender que cuando la persona muere, una parte de él no va a ningún lugar. Entender esos términos como el infierno, que no está en la Biblia, aunque usted lo lee en una traducción, es del latín infernum, pero es una traducción incorrecta de algunas palabras que no tienen nada que ver con algún lugar, con esa descripción. Y por supuesto entender que las palabras eterno, para siempre, son palabras relativas, no son absolutas, y tienen que ver no con el fuego que es eterno, sino los resultados que ello hace. Entender el milenio, apreciado, como ese tiempo en el cual los hijos de Dios, los salvados, estarán en el cielo y la tierra quedará desolada y vacía hasta que Jesús regrese en su tercera venida, donde se hará el juicio ejecutivo y será el fin del pecado, no solamente en la tierra, sino en el universo, y más nunca se volverá a levantar. Y entonces, como dice el libro de Apocalipsis, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios, trascender a la eternidad y no simplemente a esta vida. Así que, apreciado, necesitamos profundizar, repasar, llamamos la atención, le aconsejamos en esta hora, en el nombre de Dios, que podamos estudiar nuestras doctrinas, nuestras creencias, que está avanzada en la palabra de Dios, y poder aplicar de una manera correcta y sana los principios que hemos estudiado y que se seguirán estudiando más adelante. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Se despide de ustedes su servidor y amigo, el pastor Fabio Córdoba. Será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.